CPA. Estamos aquí con Álvaro Hoyos, jefe del CPA, y vamos a hacer estas dos preguntas básicas. Primero, nos interesa saber cuáles son los agentes que intervienen en el proceso de la televisión digital. Y segundo, queremos que nos cuente un poquito cuál es el papel que cumplen estos agentes y cómo van a cambiar, cuáles son esos cambios que van a sufrir al pasar de la televisión analógica a la televisión digital. Bien. Profesor, buenas tardes, cuéntenos entonces un poquito. Toda transición de medios tecnológicos necesita rupturas, necesita cambios. Cuando estamos hablando de televisión análoga, estamos encontrando que hay televisores que cumplen con unas especificaciones, cámaras de video que cumplen con unas especificaciones, antenas y satélites que cumplen con unas especificaciones. Al tratar de cambiar este sistema análogo a un sistema digital, como es el sistema europeo, que Colombia va a adoptar, hay que hacer un cambio completo. Un cambio que tiene que ver con las cámaras, un cambio que tiene que ver con las salas de edición, un cambio que tiene que ver con la luz inclusive, el manejo de la iluminación debe cambiar. Si cambiamos esa parte de la producción, también tenemos que cambiar la parte de la emisión. Entonces, las antenas repetidoras, los satélites, el mismo televisor de la casa debe adecuarse para recibir señales de 1080 de calidad. Eso quiere decir que los agentes que intervienen en ese cambio del análogo al digital son todos, empezando por el Estado, que tiene que empezar a buscar la manera de encontrar el mejor estándar. Sabemos que tenemos 3 estándares para escoger y que el Estado colombiano escogió el estándar europeo. En el contexto latinoamericano es uno de los pocos estados que escogió el estándar europeo. La mayoría de estados escogieron el estándar americano. Quiere decir eso entonces que encontraremos de pronto algunas diferencias y algunos problemas para comunicarnos televisivamente con otros países, porque vamos a estar de cierta manera con un pequeño aislamiento por haber tenido un estándar distinto. Pero bueno, eso es una cosa que la decide el Estado colombiano. Una vez entonces el Estado interviene, lo segundo que tiene que hacer es empezar a entregar las frecuencias por las cuales se van a trabajar ese estándar de televisión digital. Entonces, ¿quién empieza a intervenir ahí? ¿Quiénes van a hacer uso de esa señal? En este caso, los canales privados, por ejemplo. Si vamos al contexto actual, RCN y Caracol son agentes que tienen que empezar a participar. ¿Cómo? Cambiando toda su tecnología de grabación, de producción, de postproducción y de emisión. Entonces ahí ya tenemos dos agentes interviniendo en ese cambio. Otro agente que tiene que ver con el Estado es el Congreso de la República, porque tiene que empezar a generar unas leyes, una legislación específica para esos estándares nuevos. Encontramos también otro agente que puede sonar muy distinto a lo que estamos hablando, y es el gremio de los actores, de los maquilladores, de los técnicos, porque ya no estamos trabajando, o no estaríamos trabajando con una señal 4.3, sino una señal 16.9, y con el doble de calidad de iluminación y de color que tenemos actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos, por ejemplo, una puerta de icopor y la ponemos al aire, no se va a ver como una puerta real, va a ser una puerta de icopor en una señal de alta definición. Entonces hasta las escenografías van a cambiar o deben cambiar, todo tiene que ser más real. En ese orden de ideas entonces cambian todas aquellas personas que intervienen en la producción audiovisual, empiezan a ser agentes de cambio para la televisión digital. Cambian los televisores de las casas. ¿Por qué? Porque los televisores actuales, no los de plasma, LCD o LED, sino los tradicionales, son televisores hechos para televisión análoga y formados con una estructura 4.3. Allí tendría uno que conseguir un conversor, si lo consigue, o comprarse un televisor de alta definición que reciba el estándar europeo. Entonces ahí también quienes están interviniendo, quienes fabrican los televisores, porque de una vez los televisores para el país deben llegar con el conversor para la televisión digital terrestre. Entonces, como estamos viendo, hay un cambio desde la legislación, pasando por la producción, siguiendo por el diseño de los televisores, llegando al consumidor. ¿Cómo cambia el consumidor? Que ya no es un consumidor pasivo. Ya no es prender el televisor, cambiar canales y ya. En esta televisión el consumidor va a poder mirar un menú interactivo, decidir qué programa quiere ver, grabar ese programa en las diferentes series de ese programa, saltarse los comerciales si quiere,
empezar a crear su propio menú de programación. Entonces el niño de la casa tendrá su menú, la mamá tendrá su menú, el papá tendrá su menú, podrá elegir a qué horas ver el canal. Inclusive podremos llegar a pensar en hacer domicilios o pedir domicilios por el televisor en algún momento. El domicilio de la pizza, por ejemplo, si tenemos un canal dedicado a eso y en la ciudad hay una empresa que haga pizzas y que salga por televisión, podrás pedirle la pizza por televisión. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el consumidor también tiene que cambiar, o el televidente tiene que cambiar, de ser un televidente pasivo a ser un televidente activo, un televidente que escoge, que elige qué ver, en qué momento verlo y hasta cuándo verlo. Como estamos viendo entonces, todos los agentes que tienen que intervenir con el manejo de la televisión van a cambiar. Hablemos de la publicidad. Si yo me puedo saltar los comerciales, ¿cómo va a cambiar la publicidad para llegar al consumidor? Entonces la publicidad también tendrá que cambiar ese esquema, esa forma de llegar tradicional de 2 bloques de comerciales cada 30 minutos o 4 bloques de comerciales cada 60 segundos, porque yo me podré saltar los bloques. ¿Cómo será entonces el cambio de la publicidad? ¿Cómo empezar la publicidad a hacer parte del programa mismo? Entonces yo me tomo una bebida y ya no sale un frasco sin ninguna etiqueta, podrá salir un frasco con una etiqueta de Coca-Cola, por ejemplo. Ahí estamos haciendo publicidad, como ocurre en el cine actualmente. Entonces todos los agentes que tienen que ver con la televisión, con el desarrollo de la misma, con la producción de la misma y con la visualización de la misma, tienen que cambiar su papel en la nueva televisión digital. Listo. Y aprovechamos y preguntamos ¿por qué en Colombia se escogió entonces el modelo europeo y no el americano, teniendo en cuenta pues como ya las quejas que se han ido presentando, sobre todo en España, en Italia, por el sistema que se viene aplicando en televisión digital? Entonces, ¿por qué adoptar un sistema que además no es compatible con el resto de Latinoamérica? ¿Por qué adoptar uno tan diferente? Además que en Europa no dan toda la cobertura, pues no todo el mundo le llega, no en un porcentaje alto, en cambio en Estados Unidos sí. Entonces, ¿por qué Colombia tomó esa decisión? Cuando el país decide adoptar un sistema de televisión digital, tiene 3 para escoger. La Comisión Nacional de Televisión nombra a su vez una comisión que estudie cuál es el más adecuado. No se nos puede olvidar que cuando llegó la televisión a Colombia, allá en la década de los 50, el país no tenía televisores, no tenía actores, no tenía productores, no tenía directores y no tenía técnicos. La gente que empezó a hacer televisión fue la gente del teatro y de la radio. Y los televisores estaban en cada casa, en ciertas casas, donde la gente a veces pagaba por entrar a la casa a ver el programita. Eran televisores comunitarios, podríamos llamar. Y poco a poco fue ampliando la cobertura. Colombia tiene un problema, o una ventaja, depende cómo se mire, y es su topografía. Si vamos a empezar a mirar las diferencias entre unos países y otros, Colombia, por sus montañas y por su topografía, tiene dificultades para llevar la señal a todas partes. De cierta manera, esta comisión que investigó la mejor metodología, la mejor tecnología, encontró que el sistema europeo podría adaptarse mejor a la topografía o a nuestra realidad específica demográfica colombiana. Obviamente va a ser un problema, claro que va a ser un problema, como lo fue en su momento la televisión análoga, pero hay que empezar a adoptar el sistema en la medida en que él mismo se va implementando. Llegaremos primero a zonas como Bogotá, Medellín, Cali, en fin, ciudades cabeceras importantes desde el punto de vista productivo, pero poco a poco tendrá que ir entrando más allá y penetrando más allá. Obviamente el tema satelital se vuelve importante al momento de pensar en por qué no tener satélite. Recuerden que Colombia no tiene satélite, y poner una señal en satélite en un país, para un país que no tiene su propio satélite, es demasiado costoso, pensando en que nuestro espacio, el espacio aéreo donde están los satélites que no son de Colombia, está siendo habitado por otros satélites de otros países, y por eso no se cobra. Recuerden que el espacio aéreo, inclusive el electromagnético y el espacio donde está cada país, es su territorio. Entonces nosotros tenemos un problema que tiene que ver con cómo poner un satélite en el aire para poder tener señales como de televisión satelital, por ejemplo. Yo considero que la elección del sistema europeo de televisión es importante en cuanto a la calidad de imagen que nos puede entregar,
la calidad de sonido que nos puede entregar y las posibilidades para nuestro territorio. Pero que esa comisión también fue juiciosa en el análisis que hizo, en el desarrollo que hizo. Lo que pasa es que se le olvidó que somos parte de una región que cada vez es más unida, y que si nosotros pretendemos hacer producciones para que se emitan en diferentes regiones, como pasa ahora, ustedes pueden ver, por ejemplo, La Mariposa es una coproducción entre diferentes países, incluido Colombia. ¿Cómo haremos para producir una novela de impacto internacional en nuestra región cuando no producimos en el mismo sistema de televisión? Ese va a ser un tema difícil de trabajar y que lo tendrán que resolver en su momento. Entonces, en la elección del sistema pasa por una comisión que fue destinada para ello, hizo los estudios, hizo los cálculos y encontró que era el mejor sistema. Eso se escapa al consumidor, incluso se escapa a la academia, porque si la academia hubiera estado invitada podríamos haber dicho otra cosa, pero es una comisión que obró y actuó desde su conocimiento propio. Entonces ahí es muy difícil uno empezar a decir si se puede o no se puede con el sistema europeo. Como decía mi mamá, amanecerá y veremos, ahí no hay nada más que hacer.